Y toma número 2. Toma número 2 porque la primera vez mi falta de habilidades con la grabación en PowerPoint falló, así que lamentablemente no quedó nada para publicar como video, así que este es el segundo intento para poder hacer la versión más visual de este podcast, para poder compartirlo con los compañeros y que puedan ver lo que está en las láminas de las que tanto hablaba durante la versión de audio, la primera versión de audio. Vamos a ver si esta vez no nos interrumpen con una llamada. Muy bien, para los que no me conozcan, mi nombre es José Méndez. Soy licenciado en emergencias prehospitalarias, egresado al Instituto Universitario de Tecnología Bomberil en el 2015, cuando aún era Instituto Universitario de Tecnología Bomberil, en Caracas, Venezuela. Y actualmente estoy grabando este video durante una misión que tengo fuera del país. Los disclaimers clásicos para esta presentación, para este podcast, es que aun cuando soy profesional de la salud, soy profesional de la emergencia prehospitalaria y que hasta marzo del año que viene tengo certificación de instructor de soporte básico de vida de la Asociación Americana del Corazón, esto no constituye un entrenamiento, esto no constituye una formación y esto no constituye la opinión oficial de ninguna organización con la que se me pueda vincular, incluyendo la Asociación Americana del Corazón, sino que es simple y sencillamente José Méndez oponiéndose a la epidemia de que todo tiene que estar resumido, de que todo tiene que estar en poco espacio. Mi opinión personal es que hay cosas a las que merece la pena darle un vistazo a profundidad, darle un vistazo con calma, darle un vistazo relajado a qué significa, qué contiene, cuáles son las implicaciones para nuestra práctica como profesionales y cuáles son las oportunidades que podríamos tener nosotros para utilizarlas, no solamente en nuestra práctica diaria, sino para abogar, para hacer legislación, publicidad, levantar conciencia de las personas que son nuestros principales beneficiarios, que son nuestros pacientes. Muy bien, esto es para el podcast Emergencioteca, un podcast que existe desde el año pasado, bien abandonado porque grabé apenas 3 capítulos y uno lo tuve que eliminar porque sentía que estaba atacando directamente a ciertos investigadores, así que mejor lo eliminé porque era una opinión bastante sesgada, un punto de vista muy personal acerca de algunas investigaciones sobre el torniquete. El podcast Emergencioteca está diseñado, pensado para profundizar en este tipo de temas, así que sean bienvenidos. Si esa es la primera vez que ven algo como esto, les tengo que hacer la aclaración de esto no es una revisión rápida, esto no son 5 puntos que llevarse, esto no es 25 cosas que puedes saber en 2 minutos acerca de las guías de reanimación. Aquí vamos a explorar a profundidad, con calma, sin apuro, y vamos a tener discusiones que considero que son bien importantes acerca de, primero, los aspectos destacados de las guías 2025 de la Asociación Americana del Corazón para la reanimación cardiopulmonar y los cuidados cardiovasculares de emergencia. Se van a dar cuenta en el video que no traduje emergencia, sino que le dejé en emergency. Pido disculpas por eso. En esta primera presentación, esta primera edición de este documento que comprende unas 23 páginas, alcanzamos a navegar, a bucear en las primeras 4 o 5 páginas porque hablamos un poco de todo el tema de lo que es el desarrollo de las guías, todo el tema de lo que son los niveles de evidencia y clases de recomendación. Y luego nos metimos en el primer apartado de los aspectos destacados 2025, que es ética, que fue una conversación bastante interesante. Pueden de repente ver las diferencias entre la edición de audio y este video que estamos produciendo para que puedan ver las láminas acá en YouTube. Espero subir esto y que no me lo bajen. Esperemos. Muy bien. Comenzamos entonces hablando acerca de
Las clases de recomendación y niveles de evidencia. En este podcast normalmente tratamos de profundizar lo más posible en un tema en específico y los aspectos destacados arrancan conversando sobre cuáles son los niveles de evidencia y las clases de recomendación. Y los niveles de evidencia de las clases de recomendación sirven para que el profesional de la salud reciba recomendaciones condensadas acerca de la práctica clínica, con una clasificación que nos va diciendo cuál es la evidencia más fuerte, cuál es la evidencia más débil, cuáles son las consideraciones que debe tener en la utilización de esa evidencia que le proporcionan los organismos, las organizaciones que se encargan de vigilar la calidad de la atención de las personas, como fue el caso en 1976 de la Fuerza de Tarea Canadiense para la Examinación Periódica de la Salud de 1976, y en ese periodo entre 1976 y 1979 donde se publica este documento que tenemos acá en las láminas, que se llama la Examinación de Salud Periódica. Es uno de los primeros documentos donde formalmente se mencionan los niveles de evidencia y nos habla de nivel 1, 2.1, 2.2 y 3. Fíjense que el nivel 1 de evidencia nos dice es una evidencia que se obtiene de por lo menos un ensayo aleatorizado controlado apropiadamente. Y de ahí va bajando. No solamente teníamos los niveles de evidencia, sino que teníamos las clases de recomendación, que entonces ahí tenemos el A, B, C y el D. Y eso fue evolucionando porque es básicamente tomar la evidencia que está disponible, no quedarnos con solamente un paper, un documento, sino tomar toda la evidencia que está disponible y allí donde sea posible utilizar herramientas metodológicas cualitativas y cuantitativas para poder decidir si una intervención de salud es mejor, superior o por lo menos no es inferior a otros tipos de intervención. Y esto arranca por aquí, ¿por qué? Porque siempre los aspectos destacados, por lo menos desde el 2015, comienzan con ese cuadro que tenemos, y lo vamos a ver un poco más adelante, acerca de cuáles son los niveles de evidencia y las clases de recomendación que tenemos para cada una de las guías o para cada una de las recomendaciones para la reanimación cardiopulmonar y los cuidados cardiovasculares de emergencia. Y eso nos lleva a esta lámina que estamos viendo en este momento, que la tomé del EGEL de Medicina, que es el examen general de licenciatura para medicina en México, y que nos evidencia o que nos muestra específicamente cuáles son esos niveles, donde la base de la pirámide representa el nivel más bajo de evidencia. Que sea el nivel más bajo de evidencia no significa que no sea válido. En muchas de las recomendaciones que vamos a ver un poco más adelante el gráfico, muchas recomendaciones son opiniones de expertos, pero ese es el nivel más alto de evidencia que tenemos, porque hasta el momento no existen ensayos clínicos o no es ética o prácticamente posible llevar a cabo ensayos clínicos sobre algunos temas y tenemos que conformarnos con la opinión de expertos que desde el punto de vista práctico, técnico, fisiológico nos dicen esto se supone que debe funcionar. Arrancamos por ahí, por la opinión de un experto. Luego vamos subiendo y vamos a estudios transversales, que es lo que normalmente hacemos cuando aplicamos algún tipo de encuesta, de entrevista a un grupo grande de personas en un momento específico del tiempo, y por eso se le dice estudio transversal, porque ese estudio toma de alguna manera una instantánea de cuál es el estado o cuál es la opinión de una serie de personas o cuáles son los resultados de una encuesta de una serie de personas en un momento específico del tiempo. Por eso se les llama estudios transversales. De ahí en adelante comenzamos a ver estudios de casos, que podrían ser estudios de casos individuales o grupos de casos o casos que se comparan con algún control, o que por ejemplo tomamos una serie o un grupo de personas y los vamos siguiendo a lo largo de cierta cantidad de tiempo, como por ejemplo tomar a todos los pacientes que ingresen a la clínica de dolor en un hospital público y seguirlos durante el tiempo para ver qué tratamiento recibieron y cómo ese nivel de dolor o cómo el manejo del dolor para esas personas mejoró, por poner un ejemplo específico. Luego de esos estudios donde vamos viendo casos que parten desde lo individual y que en adelante comienzan a ser grupos, cohortes y cohortes que tienen control, llegamos a lo que son los ensayos clínicos aleatorizados. Y los ensayos clínicos aleatorizados tienen una serie de características que los convierten en el estándar dorado de la investigación clínica.
Cuando nosotros queremos evaluar una intervención, como por ejemplo llegué a ver alguna tesis alguna vez de emergencias prehospitalarias, una persona que estaba probando la utilización de adrenalina nebulizada para los ataques, para las crisis asmáticas severas, una de las cosas que se hace es que, está bien, todos los pacientes que lleguen a este centro de salud, en ese caso era en el periférico de Katia, todas las pacientes que lleguen con más de 9 años con una crisis asmática van a ser asignados de forma aleatoria, y aquí es un poco tricky, vamos a decirlo, la asignación aleatoria, a un tratamiento, que es la intervención, o a un control, que podría ser otro tratamiento o podría ser un placebo. Se supone que el paciente no sabe qué tipo de medicamento está recibiendo. Normalmente se tiene que obtener consentimiento antes de poder incluir una persona en un estudio de este tipo. Se le explica que se le va a administrar un tratamiento, que se está probando, se está comparando un tratamiento contra otro. Y ahí entra un tema ético bien importante que lo vamos a conversar un poco más adelante, pero también es importante que el profesional de la salud no sepa si el paciente, por lo menos el que está observando, recolectando información, no sepa si el paciente está recibiendo la intervención o el control, porque eso podría sesgar la opinión de la persona que está registrando el curso, la intervención. Y ahí entra otro aspecto que es el que le agrega robustez a un ensayo clínico, que es el ensayo clínico aleatorizado con enceguecimiento. Podría ser simple o podría ser doble. Cuando hablamos de que es simple, es que alguna de las partes involucradas no sabe si está recibiendo o el paciente está recibiendo intervención o control. Y cuando es doble ciego es que ni el paciente ni el investigador saben si su paciente está recibiendo intervención o control. Por lo tanto, no hay una forma de que se sesgue o se afecte las observaciones y los registros que tengamos de cada paciente. Entonces, si se dan cuenta, es algo que es bastante complejo, no es fácil de lograr. Necesitamos tomar en cuenta un montón de aspectos éticos y además de eso, son caros. Para ser bastante sinceros, son caros de llevar a cabo. Cuando tenemos muchos ensayos clínicos aleatorizados o por lo menos muchos estudios de caso, estudios de cohorte, que reúnen una cierta cantidad o un cierto cuerpo de conocimiento acerca de un tema en específico, un investigador podría llevar a cabo una revisión, que las revisiones tienen un gran ámbito, una gran amplitud de características, pero acá se menciona específicamente la revisión sistemática. Y la revisión sistemática es que tomamos muchos estudios que evalúan la misma cosa, ya sea directamente o como un resultado secundario, y comparamos los resultados de varios estudios. Entonces ahí es donde ustedes se consiguen esos textos que nos dicen con respecto al alivio del dolor en fracturas. Un estudio halló que más de 275 pacientes que fueron expuestos a esto y esto tuvieron este resultado, el otro estudio tuvo este resultado, el otro estudio tuvo este resultado, y en el momento de la discusión, que es una sección bien importante de este tipo de estudios, el autor o los autores normalmente hacen un análisis de las razones por las que los resultados se obtuvieron. Cuando esos ensayos clínicos, esos grupos, esos cohortes o esos estudios observacionales midieron la misma cosa de la misma manera, y en este caso estamos acercándonos mucho a los temas, a los ámbitos de reanimación, ese elemento en común que se evaluó, que se contabilizó, que se convirtió en data, como por ejemplo podría ser retorno a la circulación espontánea, tiempo a la primera desfibrilación, sobrevivencia al alta, sobrevivencia a los 15, 30, 3 meses, 6 meses, un año después de que tuvo un paro cardiorrespiratorio, reingreso al servicio hospitalario por un paro cardiorrespiratorio. Todo eso son cosas que se pueden medir. Cuando muchos estudios miden las mismas cosas, que eso se hace mucho en reanimación a través de los modelos de registro tipo Ottstein, podemos hacer una serie de operaciones estadísticas y matemáticas que nos van a dar algo que se llama diagrama de bosque. Y en el diagrama de bosque nosotros podemos ver el peso, literalmente se llama así, el peso de los estudios que estamos evaluando dentro de esa revisión sistemática con análisis meta, con metaanálisis, que nos diga si el peso de la evidencia favorece o no favorece a la intervención.
¿Ok? Entonces ahí tenemos, o sea, el mayor nivel de evidencia que tenemos ahorita disponible son los metaanálisis y las revisiones sistemáticas, el menor es opiniones de expertos. Y esto es bien interesante. Esto es un hoyo de conejo, por donde me fui mientras estaba revisando por primera vez los aspectos destacados. En esa primera tabla que aparece en la página 2 de los aspectos destacados, que dice aplicando las clases de recomendación y niveles de evidencia, las estrategias clínicas, intervenciones, tratamientos o pruebas diagnósticas en cuidado de los pacientes, actualizado en diciembre de 2024. Y actualizado en diciembre de 2024 y no decía que habían actualizado, y eso de verdad le vuela la cabeza a uno cuando uno le gusta entender qué fueron las cosas que cambiaron. Y intenté hacerlo con inteligencia artificial. Por favor, podrías revisar estos dos cuadros y decirme en qué varían uno del otro. Alucinó como ustedes no tienen idea, así que me tuve que poner así una imagen al lado de la otra para poder evaluar qué fue lo que cambió. La única cosa que yo encontré, si de repente se me escapó aquí, ustedes lo encuentran, me lo pueden decir, es en ese cuadradito naranja del lado izquierdo en clase 2B. Baja, beneficio es mayor o igual al riesgo, donde hay un cambio en la redacción. Si se dan cuenta, la última viñeta dice en la izquierda, en la versión de mayo del 2019, que su utilidad o eficacia es desconocida, dudosa, incierta o no se ha determinado, pero en el lado derecho dice no se ha determinado o se desconoce o es poco clara o incierta su utilidad o eficacia. Fue solamente un cambio en el fraseo en la clase 2B, fue lo único que encontré, por lo menos en las versiones en español. ¿Deberíamos haberlo hecho en inglés? Sí, pero eso fue lo único que encontré en los dos cuadros en español, así que no hubo tanto cambio en este como tal. Volvemos entonces. Esto es muy importante porque fíjense que hay dos componentes de cada recomendación que estamos recibiendo en estos aspectos destacados que no se mencionan en los aspectos destacados. Eso es importante. Estamos recibiéndolo en las guías 2025 de reanimación y cuidados cardiovasculares de emergencia, pero eso no aparece en los aspectos destacados porque los aspectos destacados son un texto plano sin las referencias y sin las clases de recomendación y nivel de la evidencia. ¿Ok? Entonces nos vamos a dar cuenta que la clase de recomendación tenemos un 31% que es alta, un 2A, 28% que es moderada, un 31% que es baja, un 7% que no tiene ningún beneficio que es moderada y un 3% que son de perjuicio, son cosas que no debemos hacer a nuestros pacientes. Pero en los niveles de calidad, aquí es importantísimo el nivel A, que son esos estudios que provienen de un ensayo clínico, metaanálisis de varios ensayos clínicos aleatorizados de alta calidad o uno o más ensayos clínicos aleatorizados corroborados por estudios de registro de alta calidad, solamente representan el 1% de las recomendaciones que están actualmente en las guías 2025. Y fíjense que el más grande, la porción más grande de las recomendaciones actualmente es nivel C con datos limitados. Y ese nivel C con datos limitados se refiere a que son estudios observacionales o de registros aleatorizados o no aleatorizados con limitaciones de diseño o de ejecución. Metaanálisis de esos estudios o estudios fisiológicos o mecanistas en humanos, y esto es importantísimo porque aquí rozamos apenas lo que es la utilización de las guías GRADE, de las directrices GRADE, que son la evaluación de las directrices, la evaluación de las recomendaciones o ponderación de las recomendaciones de acuerdo a ciertos criterios metodológicos, donde si usted hizo un estudio observacional pero falló en el enceguecimiento de alguna de las partes, su estudio es degradado en ese momento. Así que fíjense cuál es la proporción entonces de las clases de recomendación y los niveles de evidencia que tenemos en estas directrices de 2025. Ese 1% representa solamente 11 recomendaciones de las 760 recomendaciones que están hoy en día presentes en las directrices 2025. Un solo comentario ahí en lo que es ética. Fíjense que tener solamente un 11 recomendaciones de las 760 nos habla, leyéndolo acá textualmente, dice: da testimonio de los retos que sigue planteando la realización de investigaciones de alta calidad en materia de reanimación.
se necesita un esfuerzo concertado a nivel nacional e internacional para financiar y apoyar las otras formas de investigación sobre la reanimación. De primera mano que yo conozca, solamente hay una persona, Miguel, que llegó a realizar un estudio acerca de reanimación durante su rotación interna de pregrado, si no me equivoco, o su residencia asistencial en el Hospital Domingo Luciani en Caracas, Venezuela. De resto no conozco a nadie que lo haya hecho, porque la investigación es difícil y requiere tiempo, y normalmente para que una persona se dedique a la investigación tiene que recibir una paga y tiene que dar plata para que haya una computadora, una impresora y una gente que procese los datos y pagarle a alguien que haga los análisis estadísticos y todo lo demás para poder llevar a cabo la investigación. Por eso se habla aquí de que hace falta inversión en investigación y en desarrollo. Muy bien. La primera parte de los aspectos destacados 2025 es la ética, muchachos. Y vamos a tratar entonces de desglosar lo que nos trae acá los aspectos destacados de la reanimación. Importantísimo decir que desde el año 2000 estábamos recibiendo una sección de las guías AHA que hablaba acerca de principios éticos, por ejemplo, en la ética en la reanimación en el año 2000, y tenía estas secciones: principios éticos, temas éticos alrededor de la reanimación fuera del hospital y trabajando con la familia. En 2005 hablaba, las secciones de la guía de ética hablaban de no iniciar y detener los esfuerzos de reanimación. Temas éticos alrededor de la reanimación fuera del hospital se mantuvo. Trabajando con la familia cambió a proveer apoyo emocional a la familia, y aquí entran un par de temas importantes: ética de la donación de órganos y tejidos y temas de investigación y entrenamiento. En 2010 hablamos de no iniciar y detener los esfuerzos de reanimación fuera y dentro del hospital. Se mantiene proveyendo apoyo emocional a la familia. Hablamos acerca de las limitaciones de los cuidados y detención de las terapias que sostienen la vida. Tema muy peliagudo. Ética de la donación de órganos y tejidos, temas de ética y privacidad relacionados a la investigación de la reanimación, y ética del entrenamiento a las personas recientemente fallecidas. En el 2015, aquí siento que me faltó algo. Seguramente eliminé alguna lámina y me disculpan aquí. En el 2015 se mantiene más o menos esta estructura, y en el 2025 pues tenemos la actual estructura que ustedes conocen de la reanimación. Perdón, ya entendí qué pasó aquí. En el 2010 fue la primera vez que tuvimos la presencia de estos algoritmos que ustedes pueden ver acá. Este algoritmo eran las primeras indicaciones, o el primer algoritmo, los primeros criterios para detener el paro cardíaco fuera del hospital. Y este es para soporte básico de vida. Perdonen. Nos habla acerca de si una persona está dando RCP a una persona fuera del hospital y es un reanimador LEGO. Hay 4 criterios que hay que evaluar. Paro no presenciado, no hubo reanimación por una persona que estuvo cerca, por un LEGO, no hay retorno a la circulación espontánea antes del transporte, y ninguna descarga se ha dado al paciente antes del transporte. Si todos los criterios están presentes, se considera terminación de la resucitación. Si falta alguno de los criterios, se continúa la resucitación y se hace el transporte. Esto, fíjense que entra en conflicto, y no lo menciono muy bien, pero entra en conflicto con lo de quédate y juega. Y stay and play, quédate y juega, significa quédate y reanima al paciente en el sitio. Para soporte avanzado de vida, teníamos que el paro no había sido presenciado por el personal de servicios de emergencias médicas, no había retorno a la circulación antes del transporte y no se había dado ninguna descarga antes del transporte. Si se contaban con todos los criterios, se consideraba la terminación de la resucitación, y si faltaba alguno tendrían que continuar la resucitación. De hecho, cada vez que estábamos en un curso de BLS y las personas preguntaban por los criterios para detener o no iniciar la reanimación, yo siempre terminaba diciendo si existen unos criterios. Lo que pasa es que fueron en el 2010 y de ahí en adelante no volvieron a ser mencionados. En el 2015 entonces tenemos la penúltima presentación o la penúltima presencia de ética, o una sección de ética en las guías de reanimación, y nos habla de no iniciar y detener los esfuerzos de reanimación fuera y dentro del hospital, detener los esfuerzos de reanimación en pacientes pediátricos y adultos en paro intrahospitalario,
nos comienza a hablar acerca de pronóstico luego del paro cardíaco y predicción de los resultados neurológicos en pacientes adultos luego del paro, que es un tema bien importante porque es decir, después de la parada cardiorrespiratoria, cuál es el pronóstico para nuestro paciente. Y en el 2025 volvemos a tener, después de 10 años, una sección específicamente acerca de la ética, y aparte de su introducción tiene básicamente dos grandes temas, dos grandes secciones. Principios éticos fundacionales, es decir, fundamentales, los principios éticos que rigen toda la toma de la decisión, y la toma de decisiones éticas en la reanimación. En esta lámina, loquísimo, no sé por qué sucedió, es la primera vez que me pasa que la traductor de Google corrió la tinta, no sé por qué corrió la tinta, pero acá lo que tenemos es básicamente el diagrama que nos explica de qué manera está planteada la sección de ética de las directrices 2025. Todo esto, muchachos, está alrededor de la toma de decisiones éticas. La toma de decisiones éticas está en el centro. Todo lo que se va a hacer dentro de la reanimación, alrededor de la reanimación, de la parada, el entrenamiento, la donación de órganos, tiene que hacerse con una toma de decisiones éticas. Y alrededor de la toma de decisiones éticas hay tres herramientas muy importantes que se mencionan dentro de las directrices. Los protocolos claros, que eso la gente sigue pensando que protocolo es una palabra que puede colocar en cualquier parte de una frase y pensar que con eso se cubre, pero la realidad es que el protocolo tiene que ser un documento que haya aprobado casi toda la cadena de toma de decisiones, y que no solamente haya aprobado toda la cadena de decisiones, sino que esté en pie, la gente lo conozca, lo aplique y haya practicado acerca de su utilización. Y el protocolo reduce la carga emocional de la persona que está tomando la decisión. Luego también tenemos la planificación anticipada de la atención, es decir, yo tengo un paciente que es cardiópata o que tiene una enfermedad terminal y es posible que en algún momento caiga en paro. O yo soy un paciente que sufre una cardiopatía que súbitamente podría resultar en que tenga una parada cardiorrespiratoria. Antes de que suceda el paro cardiorrespiratorio, se tienen que tomar decisiones. No son decisiones fáciles, pero son decisiones clave porque van a ayudar a la toma de decisiones éticas durante la emergencia, porque durante la emergencia la toma de decisiones es compleja, el tiempo es corto, los aspectos o los factores que influyen son demasiados. Y ahí es donde entra la toma de decisiones compartida, que la vamos a explicar ampliamente. Y alrededor, lo que cubre, lo que envuelve todo esto, son los principios éticos fundamentales, que se desprenden o que están involucrados desde la primera declaración de Belmont, donde hablábamos acerca de beneficencia, no maleficencia, equidad, autonomía, justicia y dignidad. Pero si hay otros marcos éticos que apliquen específicamente una situación, deben ser utilizados para informar todo este universo acerca de la ética alrededor de la reanimación. Bueno, arrancamos entonces el tema de la ética. Ya pasamos por lo que son los principios fundamentales, que son los que acabamos de ver. Les recomiendo mucho que una vez en su carrera como profesionales se sienten a ver algunos videos o completen algunos estudios completen algún cursito en línea acerca de la declaración de Belmont y la bioética. Hay unos documentos muy buenos, por lo menos para las personas en Venezuela, del Ministerio de Ciencia y Tecnología acerca de la bioética. Se les recomiendo que le echen un vistazo porque ayuda muchísimo a tener claridad en esta situación. Seguimos dentro de las guías de ética, dentro de los aspectos destacados, y nos hablan del compromiso con la equidad. Y esto es algo que entra y que roza, vamos a volver a utilizar el término, lo que son los determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales de la salud son una serie de circunstancias bajo las cuales una persona disfruta o no de la salud de acuerdo a cómo está definida por la Organización Mundial de la Salud. Y eso puede ser un montón de cosas. Y cuando las estudiamos de cerca nos damos cuenta que cuando no hay equidad es difícil pensar en una persona sana. Es difícil pensar en cumplir con los objetivos que tenemos como sistema de salud si los determinantes sociales de la salud
fallan para alguna persona. Fíjense, acá nos dice que el objetivo de la HA es mejorar la salud cardiovascular de toda la población, pero que no va a poder alcanzarse mientras persisten esas inequidades que generan desigualdades en los resultados de la atención médica. Y me llamó mucho la atención de que esto entrara acá en esta parte. Y vamos a ver específicamente los ejemplos que nos brinda las directrices. Entonces aquí nos dicen, las inequidades en materia de salud surgen de los determinantes sociales que la condicionan y aunque son completamente evitables, están profundamente arraigadas en las estructuras sociales. Ya me llamó mucho la atención y exploré un poquito más a fondo, escarbé un poquito más y me encontré, nada más, no los vi a profundidad, me agarré esos 3 estudios que estaban citados dentro del texto, específicamente relacionados a este tema de que las inequidades en materia de salud surgen de los determinantes sociales y que están profundamente arraigadas en las estructuras sociales. Fíjense que nos dice aquí entonces que vayamos a las referencias 46, 47 y 48. Arranquemos con la 46. El título, solamente les voy a poner acá y vamos a discutir alrededor de ellos el título y la conclusión o el resultado del estudio. En la 46 nos habla, el título es Asociación de la segregación residencial racial con resultados a largo plazo y reingresos después de un paro cardíaco extrahospitalario entre los beneficiarios del Medicare, que es un plan de salud o un tipo de seguro estatal para personas de la tercera edad. Y entonces fíjense que el resultado pueden buscarlo específicamente en las referencias de las guías de las directrices de ética. Encontramos una disminución del riesgo de muerte y el riesgo de readmisión para aquellos que residen en las comunidades blancas más segregadas y los códigos postales de mayores ingresos en comparación, fíjense entonces qué significa, entran menos, reingresan menos, tienen menor riesgo de muerte, en comparación con las comunidades negras más segregadas y los códigos postales de menores ingresos cuando se utilizan medidas validadas de segregación racial y económica. Pocas palabras. Las personas blancas con mucho dinero mueren menos y reingresan menos de paro cardiorrespiratorio que las personas negras y pobres. El 47 nos habla de supervivencia al paro cardíaco en los servicios de emergencias médicas en áreas de cobertura con poblaciones principalmente negras e hispanas. Las tasas de supervivencia estandarizadas por riesgo para un paro cardíaco extrahospitalario fueron un 1.9% más bajas en las agencias de servicios de emergencias médicas que trabajan en áreas de cobertura primordialmente negras e hispanas que en las áreas de cobertura blancas. Entonces la supervivencia fue menor en ese tipo de comunidades. Esta diferencia no se explicó por los tiempos de respuesta a los servicios de emergencia, tasas de finalización de la reanimación, tasas de primeros respondedores que inician la reanimación o aplicación de un desfibrilador externo automático, lo que sugiere que existe la necesidad de una evaluación adicional de estas discrepancias, de por qué las personas negras e hispanas tienen una menor tasa de supervivencia que no está relacionada a los factores que normalmente sentimos que está relacionado, que es que una persona inicie RCP temprano, que la ambulancia llegue rápido y que le demos una descarga eléctrica temprano dentro del paro. Así que hay que evaluar adicionalmente esas discrepancias. Y el 48 nos habla acerca de la comparación de los resultados del paro cardíaco extrahospitalario entre personas asiáticas y blancas en los Estados Unidos. A pesar de las tasas similares de reanimación por parte de transeúntes, las personas asiáticas con paro cardíaco extrahospitalario, eso significa OHCA, disculpen que fallé en la traducción, tienen tasas de supervivencia más bajas que las personas blancas con paro cardíaco extrahospitalario. Estos números no estaban en la conclusión, pero yo se los agregué de la sección de métodos. 8.2% en las personas asiáticas contra un 10.3% en las personas blancas con paro cardíaco extrahospitalario, con un riesgo relativo ajustado de 0.92, con un intervalo de confianza del 0.86 al 0.98 y un valor P de 0.006, lo que quiere decir que tiene una significancia estadística clara, importante. Las razones de la menor tasa de supervivencia merecen más estudios para determinar si existen disparidades en la atención de reanimación entre los individuos asiáticos y blancos con paros cardíacos extrahospitalarios. ¿Qué quiere decir esto entonces, compañeros? Que dentro de todo lo que son los determinantes sociales de la salud, como el acceso a buena alimentación, el acceso a una buena evaluación médica,
atención primaria de salud y todo esto, también hay alguna disparidad en la atención de personas con paro dependiendo o por lo menos con alguna asociación de algún tipo. Recordemos que asociación no significa causalidad, pero hay asociación, estadísticamente hablando, entre raza, etnicidad y zona donde las personas viven con respecto a los resultados para el paro cardíaco extrahospitalario. Por eso la HA entra en este tema de hay que tener un compromiso con la equidad en la atención de salud. Bien, continuamos entonces con la parte que es la toma de decisiones éticas en la reanimación. En este flujograma que tenemos al lado derecho, vamos a dividirlo en la parte superior, que son los roles que tiene el personal de la salud, y el flujograma que está en azul hacia la parte de abajo, que es el proceso de toma de decisiones. Entonces es importante que usted como profesional de la salud sepa que su rol en esta toma de decisiones es, en primer lugar, determinar cuáles son las opciones médicas razonables entre las cuales se puede elegir para tratar al paciente. Usar una toma de decisiones compartida para apoyar la toma de decisiones del paciente o de la persona sustituta o de la persona responsable para tomar decisiones por esa persona, que podría ser el padre en caso de un menor de edad, podría ser el esposo en el caso de una persona adulta. Y en tercer lugar, su rol es tomar decisiones médicas en el mejor interés de los pacientes que carecen de la capacidad y para quienes no hay un plan anticipado de cuidados o una persona que pueda tomar decisiones en nombre de esta persona. Entonces ahí es donde entramos en el tema del paro cardíaco y la toma de decisiones. Bien, gracias por el flujograma. HA nos va a funcionar genial, pero ¿qué pasa cuando me llega a las 2 de la mañana una persona en paro y tengo que tomar la decisión de si tengo o no tengo que detener la reanimación y yo no puedo conseguir a los familiares de esta persona porque mi sistema ni siquiera tiene una persona a cargo de intentar entrar en contacto con el familiar de mi paciente, o no tengo datos ni siquiera de quién es el paciente que estamos reanimando en este momento? Ahí es donde el profesional de la salud tiene ese tercer rol súper importante, que es tomar las decisiones médicas en el mejor interés para nuestros pacientes. Y luego pasamos a la sección de la toma de decisiones compartidas específicamente, que es, en primer lugar, el profesional de la salud se asegura de que el paciente o su representante comprendan cuál es el estado de salud actual del paciente. En segundo lugar, el profesional de la salud deben exponer las opciones médicas disponibles y deben averiguar cuáles son los objetivos, valores y preferencias del paciente. Nosotros no recibimos transfusiones de sangre. Nosotros no estamos de acuerdo con las terapias de soporte de la vida. Él no quería recibir terapia de soporte de vida. Haga todo lo posible, salve a mi familiar. Esos son el tipo de objetivos, valores y preferencias del paciente. Pero ahí es donde el profesional de la salud tiene que hacer una recomendación que esté acorde con los objetivos y valores del paciente. Y apoyar, por último, al paciente o al representante en la elección que tomó esa persona. Abuelita, estamos reanimando, que sabemos que de repente no va a salir, pero necesito que hagan todo el esfuerzo posible. No es rol del profesional de la salud ponerse pico y pala con esa persona, porque ya usted le explicó cuáles son las opciones que estaban disponibles, y si se tomó la decisión de continuar con la reanimación, se continúa con la reanimación, porque su labor como profesional de la salud en ese caso, o esto es lo que dicen las recomendaciones, es apoyar al paciente o al representante en las elecciones que tomen. Otros temas éticos que tenemos por acá está la ética de la investigación de la reanimación y la generación de conocimientos, el impacto de la reanimación en todas las personas involucradas, las limitaciones de los recursos que conducen a estándares de crisis, terapias avanzadas y donación de órganos y tejidos. Vamos a verlas, son bastante cortas porque, si no me equivoco, ya llevamos 40 minutos casi hablando. Entonces vamos con ética de la investigación de la reanimación y la generación de conocimientos. Importante, si alguien que está escuchando esto o que esté viendo esto tiene la intención de entrar en algún momento en lo que es investigación de la reanimación. Las vías éticas para la investigación, y aquí es importante que tomemos conciencia de algo. Las directrices de la Asociación Americana del Corazón están diseñadas para ser utilizadas dentro del territorio continental y fuera del territorio continental de los Estados Unidos donde haya legislación americana.
allí hay un estándar de cuidado. Hay un estándar de cuidado de los pacientes, de cuidado del paciente. Y ese estándar de cuidado, del cuidado del paciente está en la referencia 205 de las directrices como tal, del capítulo como tal de las directrices, porque son las vías éticas para realizar investigación en esos entornos. Entonces nos dice, mira, una persona que está en paro, que llegó sin identificación y en paro a la sala de emergencias o a lo que los paramédicos llegaron y están reanimando en plena autopista, y de hecho ni siquiera encontramos la cartera porque fue un accidente catastrófico, pues hay una excepción del consentimiento informado de esta persona. Esa persona no tiene la necesidad o el profesional que está realizando investigación queda exento de recibir consentimiento informado para poder incluir a esta persona dentro de la investigación clínica bajo ciertas condiciones. Porque una persona puede renunciar al consentimiento informado, y cuando tenemos pacientes que están en, por ejemplo, un cuidado crítico, en un cuidados coronarios, podríamos pedirles consentimiento informado prospectivo. ¿Cómo está, señor Menganito Pérez? Usted es un paciente que está en alto riesgo de caer en paro durante nuestros cuidados, a pesar de todo lo que estamos haciendo. Nosotros estamos conduciendo un estudio y nos gustaría que, si se da el caso de que usted caiga en un paro cardíaco, nos diera su consentimiento informado para poder incluir su reanimación dentro del estudio, dentro de las mediciones que nosotros estamos haciendo. Pero esas decisiones no las toma el investigador. Esto es importantísimo. Son las juntas de revisión institucional, las Institutional Review Board, y no los investigadores quienes determinan las vías de regulación adecuadas de acuerdo a la legislación nacional. Esto que estamos hablando existe en los Estados Unidos como una normativa de cuidado al paciente. Tenemos que ver entonces si en nuestros reglamentos de bioética, por lo menos para mis compatriotas venezolanos, existe algo similar a esto. Y no es de ninguna manera ético eludir estos requisitos en actividades que cumplen con las definiciones reconocidas de investigación clínica. Si usted no sabe de esto, se lo recomiendo. Busque qué fue lo que sucedió en Tuskegee para que después se generara la declaración de Belmont de ética en la investigación clínica. Hablamos después del impacto de la reanimación en todas las personas involucradas. Siento que el impacto de la reanimación en los familiares y en los acompañantes es un tema que deberíamos tocar aparte, así que me enfoqué ahorita solamente en el profesional de la salud. Pero es importante que recordemos que la atención cardiovascular de emergencia puede tener un efecto duradero en el bienestar físico y mental de los profesionales de la salud. Hay quienes lo niegan, hay quienes no le importan, hay quienes bromean con eso, pero ciertamente tiene algún efecto en nosotros tener que reanimar o tener que ver a alguien morir después de que intentamos reanimarlo. Se considera que los profesionales de la salud que realizan labores de reanimación deben estar protegidos frente a daños físicos, y aquí siempre hacen la referencia a las directrices que se desarrollaron para poder reanimar durante la pandemia. Si bien muchos profesionales informan que participar en la RCP es una experiencia positiva para ellos, lo que ellos dicen se contradice contra muchos estudios que hablan acerca del estrés postraumático en personas que hacen RCP, incluyendo a esas personas donde el RCP es común, la sala de reanimación, unidades de cuidados intensivos, porque esas personas experimentan niveles muy altos de ansiedad, depresión y agotamiento emocional. Así que nos gusta decir que no nos afecta, pero hay una correlación entre esas personas que están cerca constantemente de las paradas cardíacas y estos efectos en la salud mental, que somos como lo son la ansiedad, la depresión y el agotamiento. Las limitaciones de recursos que conducen a estándares de crisis. Esto es muy importante porque resulta que cuando hay demasiados pacientes y toca decidir no reanimar a un paciente que en cualquier otra condición hubiéramos podido hacerle reanimación, eso puede tener un efecto muy, muy, muy detrimental en el profesional que lo hace. Así que la existencia de los estándares de crisis, que los estándares de atención en crisis son, como lo dice acá en la lámina, son pautas que van a modificar la forma en que normalmente se atiende a una persona durante un evento de desastre. Lo importante de estas estándares de atención en crisis es que guían las acciones que pueden considerarse razonables y prudentes sin pedirle al pobre residente de segundo año que las tome a punta de sus propios criterios, solo y en tiempo real. Las normas éticas de utilitarismo, fíjense que aquí está utilitarismo que no está mencionado en ese marco, en ese mapa mental que tenemos en las primeras láminas, informan el diseño y la implementación de los estándares de crisis.
Terapias avanzadas, si podemos decirlo, hay un gran revuelo alrededor de las recomendaciones que hablan acerca del ECMO, de la oxigenación extracorpórea de la membrana y de la utilización de dispositivos mecánicos de reanimación, porque esas terapias avanzadas sirven para tratar a ciertos pacientes en ciertas condiciones, y entonces esos ciertos pacientes en ciertas condiciones que se benefician de la reanimación no han sido apropiadamente identificados. Que podamos decir, mira, tengo un adulto de 45 años que tiene un infarto, porque el electrocardiograma que le estaba sacando antes de que quedara inconsciente me mostró una elevación del ST. Y tengo que trasladarlo a un centro de perfusión coronaria. Pero yo como prehospitalario no debería ir encaramado encima del paciente haciendo la reanimación, porque de los 4 o 5 paramédicos que conozco que se han puesto a hacer eso durante la reanimación, 2 en simulaciones, ni siquiera en pacientes reales, terminaron con lesiones cervicales porque se cayeron y le dieron con el cuello a alguna parte de la ambulancia. Entonces, solamente un cierto grupo de pacientes se van a beneficiar de que le coloquemos un Lucas, que no existe en Venezuela, pero que existe en otros países del mundo, o que le coloquemos oxigenación de la membrana extracorpórea, cosa que sucede en algunos servicios prehospitalarios, como por ejemplo el servicio de emergencias médicas con helicópteros en Londres. Entonces, es importante, ¿estas terapias avanzadas existen? Sí existen, pero hay que tener muy en cuenta que los criterios para quienes estas terapias van a funcionar efectivamente todavía no han sido desarrolladas, y querer ponerle un dispositivo mecánico de reanimación a todo el mundo no es lo adecuado. Querer poner a todo el mundo en ECMO no es lo adecuado, porque no vamos a tener siempre los mismos resultados. Fíjense lo que dice al final. Los problemas éticos incluyen datos limitados para guiar la selección de los pacientes, dificultad para obtener el consentimiento informado, alto coste de utilización de los recursos con cuestiones asociadas de distribución equitativa y el papel de estas terapias en la posible transición de la reanimación fallida a la donación de órganos o el retiro de terapias de soporte vital. Creo que faltan un par de cosas. Donación de órganos y tejidos. Se debe considerar la donación de órganos y tejidos en todos los pacientes resucitados de un paro cardíaco que progresan a la muerte según los criterios neurológicos establecidos, o para quienes se planea retirar las terapias de soporte vital. Esto es una actualización focalizada en 2020. Esto estuvo en la actualización focalizada 2023 sobre el ACLS, el soporte vital cardiovascular avanzado. Y de la conclusión de las directrices, nos dice acá: los profesionales de la salud, los especialistas en ética clínica que les brindan orientación, así como las instituciones que desarrollan políticas y procedimientos, deben usar esta guía como base para su propio análisis crítico de situaciones difíciles. Me parece hermoso que lo hayan colocado acá, porque la gente tiene una cierta tendencia irreflexiva a decir, eso está en las directrices. Sí, eso está en las directrices. Pero los sistemas de salud son diferentes. Pensar que, como me decían durante la defensa de tesis, que una persona se desmaye aquí o en Londres es exactamente lo mismo porque va a recibir la misma atención. No. Y punto. Cada sistema de salud es único. Cada sistema de salud tiene sus características. Quizá por eso uno de los aspectos que me llama más la atención acerca de la gerencia del sistema de salud son los sistemas dinámicos, el pensamiento sistémico y los bucles de retroalimentación positiva o negativa dentro de los sistemas de salud, porque el sistema de salud funciona diferente en cada sitio. Y en vez de querer decir que el sistema de salud es esto y después darnos cuenta que no lo es, lo correcto es observar el sistema de salud que tenemos, describirlo lo mejor posible como nuestras herramientas humanas de observación nos lo dan, y en base a eso pues tomar estas recomendaciones y aplicarlas adecuadamente a lo que nos rodea. También deben usar esta guía para involucrar pacientes, familias y colegas en una discusión reflexiva, un debate para la toma de decisiones compartidas, para tomar la mejor decisión para cada paciente individual en un conjunto específico de circunstancias. Y para esto en muchos sitios existen grupos de abogacía de los pacientes durante la toma de decisiones, durante el comentario público y durante la revisión de muchos documentos. Bien, creo que ocupamos más o menos la misma cantidad de tiempo. Creo que el podcast tiene como 53 minutos. Les doy muchas gracias por haber escuchado esta segunda edición de la primera
parte de nuestra lectura con calma y a profundidad de los aspectos destacados de la reanimación, de las directrices 2025 de RCP y Asociación Cardiovascular de Emergencia de la Asociación Americana del Corazón. Emergencioteca no nació solamente para esto. Desde que comencé mi puesto actual había tomado una decisión personal que era de tomar una lectura al día, cada 15 días tomar los más interesantes y convertirlos en un podcast para hablar acerca de en qué estábamos en la reanimación, en la investigación dentro de los servicios prehospitalarios. Vamos a tener probablemente un par de meses cerca de las directrices porque rechazo personalmente, y espero que eso no se convierta en nuestro estándar, convertir las 490 páginas de directrices de reanimación que existen en 5 cosas que cambiaron. 1 minuto 30 en TikTok, 2 minutos en Instagram, en un reel de Instagram. Me rehúso porque hay que observar, leer y analizar muy de cerca específicamente todas estas cosas, todas estas directrices que nos están dando. Así que bueno, espero que si se quedaron hasta aquí, los adoro, son un sol. Gracias por calarse todo este tiempo y los invito a que estén pendientes cuando tengamos la próxima edición de el podcast Emergencioteca.